Un saludo a todos los suscriptores y a toda nuestra audiencia. Mi nombre es José Ignacio López, soy el director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi Colombiana y hoy me encuentro con el equipo de renta variable, con Andrés Duarte, director de ese equipo, y Daniel Duarte, uno de sus analistas, para hablar de un tema que es muy interesante y tiene que ver con la actual coyuntura económica y financiera del país, es muy específicamente el tema de tasas de interés bajas. Sabemos que el Banco de la República ha reducido sus tasas, a un nivel mínimo histórico de 1,75, mientras en los países desarrollados los bancos centrales más importantes del mundo también tienen unas tasas de interés nuevamente bajas. Entonces, hoy queremos hablar de manera muy puntual de cuál es el efecto de las tasas de interés bajas en el sistema financiero, tanto internacional como local. Entonces, sin más preámbulos, quiero arrancar con Daniel, nuestro analista de renta variable, para preguntarle qué lecciones hemos aprendido o cuáles son las grandes enseñanzas de este episodio de tasas de interés bajas en los países desarrollados, en particular en Estados Unidos, y cómo las tasas de interés bajas han afectado el negocio financiero y el negocio bancario en estos países. Daniel, ¿qué nos puedes decir de esto? Hola José, listo. Entonces lo que nosotros observamos en Estados Unidos entre 2009 y 2015, cuando las tasas de interés se mantuvieron en niveles mínimos, lo que observamos fue una caída secular en el margen de intermediación. Entonces vale la pena recordar que el margen de intermediación es la diferencia o el espacio entre lo que el banco recibe o cobra por los préstamos que hace y lo que paga a quienes le prestan dinero. Es decir, técnicamente es el spread entre la tasa de colocación y la tasa de captación. Entonces, esto tiene que ver, digamos, esta caída secular en el margen de intermediación tiene que ver directamente con la imposibilidad de ajustar la tasa de captación. Y esto se relaciona directamente también con la estructura de fondeo de los bancos. Entonces, lo que observamos es que entre más el banco se apalanca en el pasivo con depósitos, pues más inflexible es esa tasa de captación. E inclusive en algunas jurisdicciones en Estados Unidos lo que observamos es que esa tasa de captación, esa tasa de depósitos, pues tiene un piso y está limitada por el límite inferior del rango meta de la tasa de política monetaria en Estados Unidos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues lo que observamos es una mayor inversión en activos que le generen mayor rendimiento, mayor yield. Y esto también implica una mayor exposición al riesgo. Entonces observamos una mayor exposición en títulos de portafolio, pues en este caso tesoros, TES y MBS, los títulos respaldados por hipoteca. Pero entonces esto también implica un riesgo mayor y asimismo la cartera de crédito, para ganarle un spread mucho mayor, pues entran en actividades o en préstamos un poco más riesgosos. Una de las lecciones que también observamos es una menor rentabilidad a largo plazo para estos bancos. Esto tiene que ver pues, con la caída circular en el margen de intermediación, y también observamos una relación entre la curva de rendimientos y el margen de intermediación. En este caso, entre más empinada está la curva de rendimientos, pues más se favorece el margen de intermediación. Y esto tiene que ver también, José, porque existe una relación en este caso, digamos, hay un descalce entre los plazos en el pasivo y en el activo. Y en este caso, en general los bancos tienen plazos más largos en promedio en el activo que en el pasivo. Entonces, como los bancos están más largos en el activo, entre más alta sea la tasa de largo plazo, pues más les favorece. Y cuando observamos un periodo prolongado de tasas bajas, pues lo que observamos es que la curva de rendimiento se aplana. Entonces, en este caso, pues el margen de intermediación disminuye cuando tenemos periodos prolongados de tasas bajas por esta relación, José. Los bancos en estos casos lo que intentan hacer es buscar ingresos por otros lados. Entonces lo que observamos en los bancos en Estados Unidos es que empiezan a aumentar sus actividades en actividades secundarias que no son realmente el negocio operacional de ellos, como por ejemplo trading, banca de inversión o gestión patrimonial, para compensar los ingresos que no recibieron en el negocio de intermediación financiera. Perfecto. Entonces, en resumen, las tasas bajas en los países desarrollados también se ha trasladado a tasas bajas de largo plazo. Las tasas de política monetaria de corto plazo también se han trasladado a las tasas de largo plazo. Por tanto, hemos tenido un aplanamiento de la curva. Los bancos vieron una reducción en su margen de intermediación.
es decir, en la utilidad que generan por su negocio crediticio, y por tanto han tenido que diversificar actividades y tener incluso mayor exposición. Sabiendo que el sistema financiero colombiano es muy distinto al sistema financiero de Estados Unidos y que también nuestro ambiente de tasas de interés bajas quizás no va a ser tan persistente como en los países desarrollados, me gustaría preguntarle a Andrés Duarte, nuestro director de renta variable, entonces, ¿qué esperar del sistema financiero colombiano, en particular de los bancos, en este ambiente de tasas bajas que estamos viviendo? Ok, entonces, algunos de los hechos estilizados que mencionaban ustedes se van a presentar, es lo que estamos esperando, y esto tiene que ver con que los efectos en última se relacionan con la estructura de balance, que a su vez se relaciona con el negocio. Entonces, dentro de los efectos que esperamos que se presenten está la disminución del margen de intermediación y más adelante o con un leve rezago está la disminución de la rentabilidad de los bancos. Por otro lado, el que se busquen otro tipo de actividades o el que se procure optimizar la estructura de costos y gastos es uno de los hechos estilizados que se va a presentar y se está presentando en el caso de los bancos colombianos. Dentro de lo que no estamos esperando, que sí mencionaron ustedes y mencionó ahorita Daniel, es por ejemplo este aplanamiento en la curva de rentabilidad. Puede que no se presente tanto en el caso de Colombia por el hecho de que las tasas de largo plazo pues contienen algunos elementos que no necesariamente van a permitir que estas tasas bajen. Por ejemplo, primas de riesgo, como nos están viendo desde afuera, etcétera, etcétera. Otro de los hechos estilizados que no esperamos es que se incurra en actividades más riesgosas para lograr una mayor rentabilidad. Creemos que la situación actual de los establecimientos de crédito colombianos, teniendo en cuenta las medidas que se han tomado recientemente, como los alivios y el acompañamiento, y en general cómo estamos viendo los bancos en este momento, hacen que no estemos esperando que se incurran actividades de mayor riesgo. Eso es básicamente lo que vamos a Y Andrés, muy brevemente, para ir ya cerrando este video, de pronto de todo este contexto, ¿qué recomendaciones o qué lecciones o qué esperar desde el punto de vista de las firmas, de los consumidores, dada la relación que tienen con los establecimientos de crédito? No sé, de cara al 2021, ¿qué pudiéramos esperar en esas relaciones crediticias, o cuáles van a ser los elementos importantes del análisis en dicha materia? Ok. De cara a 2021 o para el 2021, por lo menos segunda mitad, estamos esperando que haya cierta recuperación en el negocio de los establecimientos de crédito. Lo que estamos esperando es que haya un poquito más de énfasis en el que le da al comportamiento pasado de los créditos, o sea, a qué también han estado pagando las empresas y los individuos sus créditos, frente a lo que estén diciendo pues digamos el análisis financiero de la operación puntual o de la empresa puntual. En ese sentido, pues lo que se recomienda es que cada cual haga todo lo posible por cumplir con sus obligaciones de la mejor manera. Hemos observado un gran compromiso digamos, de parte de toda la banca en las medidas que están tomando, y es, digamos, lo mejor que puede pasar para el país, que no se deteriore tanto la cartera de créditos y que se saque adelante. Perfecto. Bueno, Daniel, Andrés, muchas gracias por este tiempo. Hasta aquí llega este video sobre tasas de interés bajas y el sistema financiero tanto internacional como local. Ustedes pueden consultar el informe completo en nuestra página de investigaciones.corficolombiana.com y esperamos verlos en una siguiente ocasión. Hasta luego.